mejor manera posible con la exposición que voy a presentar y la cual creo que está muy ilustrativa, muy práctica con relación a los temas que vamos a tocar. Bueno, la presentación está dirigida a todas las resoluciones administrativas del SENASAC. Obviamente es bastante extenso. Creo que en resumen vamos a tocar los principales temas, principalmente lo que se refiere a metodologías de evaluación y algunos conceptos de cómo manejar ciertas metodologías. Vamos a tratar de cubrir de la mayor manera posible todos estos conceptos para la realización de los trabajos en el tema de enfermedades o fitopatología. También creo que dentro de la resolución administrativa, ya con los años de trabajo que se vienen realizando, ya tenemos ciertas metodologías definidas para ciertas enfermedades en diferentes cultivos, los cuales vamos a tocar de manera general y probablemente tratar de explicar o dar sugerencias para poder mejorar en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de la soya, para enfermedades foliares, principalmente la roya, creo que ya se definió cuando se hace un control preventivo, curativo, preventivo o curativo, qué escalas utilizar y las frecuencias para evaluar. Lo mismo en enfermedades de final de ciclo. Si son productos preventivos, curativos, las frecuencias a evaluar, y también en el tema de semillas, los trabajos que se pueden realizar, siempre enfocando a tener mayor eficiencia y lograr resultados aceptables con todas las metodologías que podamos utilizar. En la normativa hay varios cultivos ya definidos. Ustedes van a ver que la metodología es similar para todos, se aplica para todos la misma metodología, solamente va a depender de la enfermedad. Obviamente conocerla muy bien la enfermedad, conocer el patógeno y también muy importante, conocer muy bien el producto que se está aplicando. Una vez que se pueda interactuar con estas tres variables, ustedes van a poder definir muy bien su metodología para poder realizar y lograr el objetivo propuesto dentro de este sistema de evaluación. Ahorita me va a servir. Bueno, entonces, los trabajos. Cuando hablamos de fitopatología, hablamos de enfermedades. Y cuando hablamos de enfermedades, hablamos de diagnóstico. Y cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de síntomas y signos. Por lo tanto, en el tema de enfermedades es muy, muy importante saber el concepto de la enfermedad y saber diagnosticar la enfermedad. Entonces, es demasiado importante debido a que en el caso de enfermedades probablemente es un poquito más complejo que con una maleza o un insecto. Cuando ustedes van a evaluar una enfermedad, cualquiera que fuera en cualquier cultivo, ustedes tienen que conocer muy bien la enfermedad, ya sea esta en hoja, en vaina, en grano, en tallo, en raíz, etc. Conocer la enfermedad. Y la enfermedad se conoce por dos procesos: el síntoma que produce la planta y el signo, que posteriormente vamos a definir los dos. Entonces, en el tema de enfermedades no se puede ver directamente al agente causal. El agente causal en este caso es un hongo. Para ver al hongo, al agente causal directamente, ustedes tienen que utilizar un microscopio o una metodología totalmente diferente. Por lo tanto, en campo lo que ustedes van a ver es la enfermedad y la van a identificar la enfermedad a través de los síntomas que produce la planta. Y todos los síntomas son diferentes de todas las enfermedades. Algunas pueden ser bien similares o no, pero normalmente se identifica muy bien la enfermedad por los síntomas que produce. De ahí que es muy importante en el tema de fitopatología y en enfermedades conocer muy bien la enfermedad. Si ustedes conocen muy bien la enfermedad,
van a poder hacer una evaluación más correcta, van a poder aplicar un producto que pueda tener mejores resultados, debido a que si aplicamos algún producto y la enfermedad no es la correcta, probablemente los resultados no van a ser los esperados. Como les dije, el diagnóstico correcto de una enfermedad es muy importante, es demasiado importante, y voy a hacer mucho énfasis cuando hable de diagnóstico de la enfermedad, porque es clave conocer la enfermedad. Entonces, este diagnóstico debe ser totalmente correcto para que ustedes puedan definir la metodología a utilizar para esta enfermedad, el producto que van a utilizar para controlar este patógeno, ya sea bacteria, hongo u otro patógeno, y las metodologías que van a poder utilizar o las escalas que van a poder utilizar para evaluar o cuantificar esta enfermedad. Lo mismo, cuando ustedes hacen la prueba de eficacia, normalmente lo que ustedes evalúan es el síntoma de la enfermedad. Ustedes van a evaluar si esta hoja está totalmente verde, 0%, si la enfermedad abarcó la mitad o una cuarta parte, 50 o 25%. Por lo tanto, lo que van a evaluar en campo son los síntomas de la enfermedad y van a relacionar a un porcentaje, ya sea en severidad o incidencia, a un número de casos. Entonces, en fitopatología no se evalúa la agente causal directamente, como el número de chinche, o en el caso de malezas, ustedes cuentan también el número de malezas y el tamaño de la maleza. En el caso de enfermedad es un poco más complejo, como les decía, porque ustedes van a evaluar el síntoma que produce la enfermedad. Dentro de los temas que vamos a tocar en el desarrollo de esta presentación, vamos a hablar de algunas definiciones, tanto de eficacia, eficiencia, algunos conceptos de fitopatología, el diagnóstico de enfermedades, que es muy importante. Vamos a tocar el tema de etiología, que es el conocimiento del patógeno. Vamos a ver el tema de epidemiología y relacionado a un triángulo epidemiológico y los ciclos biológicos. Estos 4 conceptos son muy importantes entenderlos, debido a que nos ayudan a realizar un mejor planteamiento del ensayo. Por ejemplo, en el ciclo biológico del patógeno es muy importante que ustedes conozcan, porque en función al ciclo del cultivo del patógeno, ustedes van a poder definir en qué fase de ese ciclo biológico este patógeno es más fácil controlarlo. Porque si aplicamos un determinado producto para controlar este patógeno en una fase del ciclo que no sea efectivo ese producto, los resultados van a ser negativos o no lo que ustedes quieren buscar. Luego vamos a ver de manera general la metodología de los ensayos de eficacia. Vamos a tratar de resumir de manera general los puntos más importantes. Y en el tema de enfermedades, tocar el tema de patometría, que no es más que la patometría, es la técnica que nos sirve para cuantificar una enfermedad y ver algún protocolo específico dentro de los que tenemos aprobados. Bueno, en el caso del diagnóstico de enfermedades, siempre hablando de los conceptos. ¿Qué significa diagnóstico? Básicamente, diagnóstico es sinónimo de conocer o saber. Por lo tanto, diagnosticar una enfermedad significa conocer la enfermedad. Y en resumen, diagnóstico es el proceso mediante el cual se puede identificar una enfermedad. Nuevamente, diagnóstico es el conocimiento de la enfermedad y es un proceso para identificar la enfermedad. Y el concepto de qué es enfermedad, enfocado al tema de fitopatología, una enfermedad no es más que cualquier alteración morfológica, ya sea externa, que se puede ver perfectamente, o fisiológica interna dentro de la planta. Esto va a depender de qué tipo de patógeno está atacando a la planta. Por ejemplo, un fusarium, ustedes van a tener síntomas internos principales y síntomas reflejos. O van a tener alguna alteración morfológica, como en este caso, una muerte de vainas o pudrición de plántulas, dependiendo dónde ataque el patógeno. Ustedes van a poder identificar la enfermedad.
y las enfermedades se clasifican en un extenso rango de enfermedades, pero el concepto básicamente de enfermedad es alguna alteración morfológica o fisiológica de la planta. Ese es el concepto de una enfermedad. Como les decía, en los libros de fitopatología, los síntomas, las enfermedades y los síntomas tienen una clasificación muy amplia. Lo ideal es poder conocer lo más importante para poder identificar esa enfermedad, ¿cierto? Las enfermedades se pueden clasificar de acuerdo al síntoma que produce, marchitamiento, necrosis, pudriciones. De acuerdo al órgano afectado, se ataca la raíz, fruto, hoja, semilla. De acuerdo a los hospedantes, a la planta que ataca, ya sea leguminosa, frutales, etc. También se pueden clasificar de acuerdo a la importancia económica. Hay algunas enfermedades que son extremadamente importantes en diferentes cultivos. En el caso, por ejemplo, pedicularia en trigo, es extremadamente importante, o roya de la soya, por decirles. También se pueden clasificar de acuerdo a los procesos fisiológicos donde afectan, ya sea a los frutos, a los ácidos vasculares, etc. También se puede clasificar por alguna destructividad, si son enfermedades nocivas e inocuas. De acuerdo al número de plantas afectadas, pueden ser epifitias, pandemias, etc. Y de acuerdo al agente causal. En el caso de fitopatología, nosotros vamos a ver enfermedades infecciosas. ¿Qué quiere decir? Vamos a tocar las enfermedades que son causadas por microorganismos o patógenos. Vamos a ver principalmente hongos, bacterias y virus, que son los más importantes. Hay otros microorganismos como nematos, micoplasmas, espiroplasmas, etc. Pero vamos a tocar el tema de enfermedades infecciosas y gran parte de los ejemplos están dados por los hongos debido a que son patógenos que causan mayor enfermedad en diferentes cultivos. No vamos a hacer énfasis en enfermedades no infecciosas, pero es muy importante también poder identificar alguna enfermedad que no sea causada por un agente causal y que no nos pueda generar algún error en la identificación de esa determinada enfermedad. Ya conocemos el concepto de diagnóstico y enfermedad, por lo tanto, hoy nos toca saber cómo poder identificar una enfermedad. Todas las enfermedades en las plantas principalmente se puede identificar con dos parámetros o conceptos. El primero es el síntoma. ¿Y qué es el síntoma? El síntoma no es más que la manifestación de la enfermedad. Y el síntoma es producido por la planta. Por lo tanto, un parámetro muy importante para que ustedes puedan identificar en campo es conocer el síntoma. Y siempre el síntoma está dado por la planta o es producido por la planta. Necrosis de la vaina, necrosis de peciolo, pudrición de la raíz, etcétera, etcétera. Todo el síntoma es producido por la planta. Y todas las enfermedades tienen síntomas totalmente diferentes. Otro parámetro que nos indica o nos ayuda a poder diagnosticar la enfermedad es el signo. El signo viene a ser la manifestación o expresión del patógeno. En el caso del signo, este es producido por el patógeno. Por ejemplo, acá tenemos una vaina con antracnosis de la soya. Para identificar 100% que es antracnosis, yo tengo que ver la estructura del hongo, que principalmente presenta los acérbulos, que son estos puntos negros con unas setas o unas espinas, que es bien característico, y dentro de esto hay una masa que se llama codiniomata, y dentro de esto están las esporas del hongo. Por lo tanto, el síntoma que produce la planta y el signo que produce el patógeno son los dos parámetros que nos ayudan a identificar gran parte de todas las enfermedades a nivel de campo. En el caso de que no se pudiera identificar, ya hay que recurrir a aislamientos del patógeno, hay que traer la muestra, hacer el proceso de lavado, desinfección, secado y cultivar al hongo. Cultivar al hongo en un medio de cultivo específico o un medio de cultivo universal, estudiar la característica de la colonia, las características que presenta, esto es antracnosis. Ustedes pueden ver que antracnosis también en el medio de cultivo produce los famosos acérbulos y las setas, por poder identificarlas muy bien. Y finalmente, con la ayuda de un microscopio, ustedes van a identificar muy bien
la comida del patógeno y vamos a tener una identificación al 100% correcta de la enfermedad. Otro parámetro muy importante en el tema de enfermedades es que ustedes conozcan muy bien el ciclo fenológico del cultivo. Me atrevo a decir que gracias a las enfermedades en el cultivo de soya y otros cultivos, hoy conocemos muy bien el ciclo fenológico de la planta, que es un factor muy importante a determinar debido a que en función a este ciclo de la enfermedad, yo puedo saber en qué fase puede atacar la enfermedad. Por ejemplo, roya de la soya me puede atacar desde cotiledón hasta llenado de grano. Entonces, en cualquiera de estas fases me puede atacar. ¿De qué va a depender? De que haya inóculo, o sea, que haya el hongo en campo, la condición climática, la susceptibilidad del hospedero o la planta para que pueda atacar la enfermedad. Pero en el caso de roya de la soya es una enfermedad que ataca durante todo el ciclo de cultivo. Este es un parámetro muy importante cuando ustedes van a hacer un determinado control de una enfermedad. Es muy importante saber esto para poder planificar el ensayo. Por ejemplo, septoria, que es una enfermedad que no la tenemos, muy rara vez aparece. Normalmente septoria aparece en estado vegetativo, los primeros 15, 20 días, de ahí cae la hoja y de ahí desaparece la enfermedad y se permanece latente y nuevamente aparece en final de ciclo. Por lo tanto, estos son parámetros muy importantes a conocer de todos los cultivos y dónde se manifiestan las enfermedades. En cuanto a la importancia de las enfermedades, también es muy importante conocer qué enfermedad es la más importante. Cuando ustedes hagan el planteamiento de un ensayo, es conocer la enfermedad que es más importante, conocer la frecuencia de esa enfermedad. Frecuencia quiere decir, por ejemplo, en 5 años, ¿cuántas veces aparece la enfermedad? Por ejemplo, en trigo, roya de la hoja la tenemos todos los años, más o menos dependiendo de la condición de clima. El Mythosporium tenemos todos los años. Sin embargo, pericularia es una enfermedad oportunista. No se presenta todos los años con niveles fuertes. Va a depender mucho de la humedad y temperatura para que pueda manifestarse. Por lo tanto, esto también nos ayuda a definir en función a la condición climática qué enfermedad probable van a tener en campo. Luego tenemos la plasticidad de control, si esta enfermedad es fácil o relativamente fácil controlarla o muy difícil. Y también el costo de aplicación de esa enfermedad. La importancia económica radica en relación al costo que uno invierte para controlar esa enfermedad. Obviamente va a depender de qué enfermedad es la más importante y la más riesgosa para controlar. La importancia de las enfermedades también se puede ver específicamente por el daño económico y la reducción del área de siembra. Aquí tenemos como ejemplo piricularia del trigo. En los últimos 39 años, el área de siembra de trigo hasta 1997 tuvo un crecimiento excelente. Acá entró piricularia del trigo y de ahí cayó y nos mantuvimos como 10 años hasta que vino una variedad relativamente tolerante que fue la BR18 y de ahí se empezó nuevamente. Pero piricularia del trigo es una enfermedad extremadamente importante. Estos son los niveles que causó en 1997 y en 2015. Daños totales al cultivo. El diagnóstico de estas enfermedades, como les había mencionado, es muy importante, no cometer errores e identificar mal una piricularia, confundir con el Mythosporium o confundir con bacterias. De ahí es que es muy importante identificar muy bien la enfermedad. ¿Pero otro nombre no tiene ese producto? ¿No es del temporal? ¿De qué? También en el tema de enfermedades, en el tema de epidemiología, es muy importante conocer este famoso triángulo epidemiológico que se llama en fitopatología, donde tenemos básicamente 3 variables. Uno, el patógeno. Para que haya enfermedad, tiene que haber el patógeno. En la semilla, en el suelo, en el ambiente, en el rastrojo. El hongo tiene que estar presente en alguna parte para que haya enfermedad. La otra variable importante es que el clima, principalmente humedad, horas de mojado, foliar y temperatura,
deben ser adecuados para el desarrollo de este patógeno. Si tenemos el patógeno y no hay el clima, no va a haber enfermedad. O si el clima no es adecuado y hay el patógeno, tampoco va a haber enfermedad. Y la otra variable importante es que el cultivo sea susceptible a esa enfermedad. Entonces, la interacción de estos tres factores van a permitir que haya una enfermedad cuando existe la interacción. Por lo tanto, en campo a veces hacemos un ensayo, se planifica el ensayo y luego hay alguna sequía o menos humedad y demás, y ustedes van a tener menor infección en campo. Entonces, es muy importante conocer esta variable, ya que todo patógeno requiere una condición de humedad y temperatura adecuada para el desarrollo. En el tema de epidemiología no es más que el conocimiento de los factores climáticos para el desarrollo de esa enfermedad. Entonces, al día de hoy creo que contamos con estaciones climáticas fijas o portátiles muy interesantes, las cuales registran todas las variables y a través de estas variables nosotros podemos saber qué enfermedad puede desarrollarse más o menos en función a las condiciones climáticas. También es muy importante cuando ustedes planteen un ensayo a campo, saber en qué épocas de siembra se manifiestan más unas u otras enfermedades. Como les había indicado, todas las enfermedades requieren condiciones de humedad y temperatura diferentes. Por ejemplo, en este caso de trigo, sabemos muy bien que pericularia se manifiesta en siembras tempranas. ¿Por qué? Porque es más caliente y más húmedo en estas fechas de marzo y abril. Por lo tanto, el riesgo de pericularia es mucho más alto. De lo contrario, si nos vamos a una siembra mucho más tardía, donde es más seca y más fría, la presencia de roya de la soya va a ser, la roya del trigo va a ser mucho más importante. Por lo tanto, cuando ustedes planifiquen el ensayo, más o menos uno sabe las condiciones climáticas para poder planificar y saber qué enfermedad va a haber con mayor frecuencia o se va a presentar con mayor incidencia o severidad. Otro factor muy importante es que ustedes puedan conocer el ciclo del patógeno. Es muy, muy importante, como había indicado anteriormente. Conociendo el ciclo del patógeno, nosotros podemos saber en qué fase de ese ciclo es factible poder controlar al patógeno. Por ejemplo, en este caso de bacteriosis de la soya, lo ideal es poder controlar preventivamente antes que entre la bacteria a la planta. Una vez que la bacteria esté dentro de la planta, es mucho más difícil controlarla. Entonces, conociendo el ciclo de los patógenos, vamos a poder identificar muy bien dónde controlarlo. También es importante conocer la biología de los patógenos y saber de manera general el proceso de infección. Acá tenemos una espora de pericularia. Todas las esporas de los hongos tienen que tener humedad en la superficie de la hoja, producen un tubo germinativo en presencia de agua libre. Este tubo germinativo tarda entre 4 y 8 horas dependiendo del patógeno. Luego el patógeno produce una especie de, llamémoslo, austorio técnicamente, que es una especie de una bola que hace fuerza sobre el tejido, secreta sustancias al tejido, rompe el tejido y penetra. Por lo tanto, muchos fungicidas actúan en este proceso o en este proceso. Por lo tanto, es muy importante saber este proceso para poder relacionar algún producto que se esté haciendo el control. De manera general, acá tenemos algún ejemplo de lo más importante a conocer. Es muy importante conocer qué tipo de campo, ya sea biotrófico o neotrófico. Biotrófico es un patógeno que se desarrolla en tejido muerto. Entonces, esto es muy importante que ustedes sepan al momento de planificar el ensayo. Conocer el ciclo de la enfermedad. Normalmente estas enfermedades con condiciones de humedad ideal y de temperatura pueden ser de 7 a 10, de 7 a 15 días su ciclo de espora a espora. Por lo tanto, esto es también muy importante para que ustedes puedan planificar un mejor trabajo. Conocer cuáles son los principales hospederos, conocer la estructura de infección. En el caso de roya, todas las royas, por ejemplo, las únicas esporas que hacen infección a la planta
son las ureosporas. Si esta roya pasó a un estadio de teliospora, ya el control es totalmente errático. Para controlar roya hay que controlar antes que las ureosporas infecten al cultivo. También conocer la diseminación de esta enfermedad, conocer la distribución en campo, cómo se manifiestan en campo, conocer la sobrevivencia del patógeno, cómo sobrevive el patógeno. En el caso de royas, todos son parásitos obligados o biotróficos, por lo tanto no sobreviven en tejido infectado. También saber si se transmiten por semilla. Algunas enfermedades se pueden transmitir por semilla y otras no. Esto también nos ayuda mucho cuando queremos hacer un control de hongos de semilla, saber si estos están externamente o están dentro de la semilla. Otro factor importante a considerar es saber si las variedades donde estamos haciendo el ensayo presentan cierta tolerancia o resistencia o son susceptibles a la enfermedad que ustedes van a trabajar. Lo ideal es poder elegir una variedad moderadamente susceptible para tener una respuesta mejor en cuanto al control. Tampoco trabajar con una variedad muy susceptible o una variedad muy resistente, ya que los controles pueden ser erráticos. En cuanto al diagnóstico, nuevamente, si es un hongo de semilla, conocer muy bien, en este caso de la soya, Cercospora kikuchi, Fusarium, Coledoxyrium o Phomopsis. Es muy importante el diagnóstico porque en función de esto, ustedes pueden desarrollar un excelente trabajo de control o un protocolo muy adecuado para el control de estas enfermedades. Es muy importante en el tema de semillas que ustedes conozcan el nivel de infección de la semilla que van a hacer el tratamiento, ya sea en invernadero, en maceta o a nivel de campo. Aquí tenemos unos datos que hicimos de evaluación de 142 análisis de semilla. Aquí pueden ver Fusarium, es la barra verde, bastante presión. Cercospora kikuchi en soya, igual, bastante presión, algunas variedades con más y menos. Y la barra celeste Phomopsis. Por lo tanto, si voy a hacer el control de Phomopsis, voy a elegir una variedad que tenga una mayor susceptibilidad para que pueda tener una mayor o menor respuesta dependiendo del producto. Los ensayos en semillas se pueden hacer a nivel de invernadero, a nivel de campo, a nivel de plotter test. Hay una serie de metodologías dependiendo de las condiciones y exigencias. También es muy importante saber si estos hongos son de semilla o de almacén para poder determinar el control. Bueno, de manera general, como introducción quería presentarle esos factores que debemos considerar antes de la planificación de una prueba de eficacia. En resumen, conocer a la enfermedad, identificar muy bien el síntoma, el signo, conocer las condiciones climáticas, conocer el ciclo del patógeno, conocer el ciclo del cultivo y conocer las condiciones a las cuales se desarrolla el patógeno. Son variables que nos van a ayudar a que los ensayos de eficacia en enfermedades sean mucho más efectivos. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el tema de las pruebas de eficacia. Como les decía, es muy importante conocer los conceptos. Cuando hablamos de eficacia, ¿qué entendemos por eficacia? Creo que hay varias definiciones, pero todas van a llegar al mismo objetivo. En el caso de eficacia, en resumen, vendría a ser la capacidad de alcanzar el efecto que se espera. Es la capacidad de lograr un efecto esperado. ¿Y qué es eficiencia? Básicamente, eficiencia es cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo. O sea, lograr un objetivo con la mayor inversión de recursos. Esos dos factores son muy importantes conocerlos, ya que la idea con las pruebas de eficacia es que seamos más eficientes, tanto los bioensayistas, SENASAC y las personas involucradas, para lograr ese objetivo con la menor cantidad de recursos disponibles que tenemos. La idea es poder compartir todas estas metodologías. Creo que, como les había mencionado al inicio, tenemos una muy buena experiencia ya con los últimos, no sé si recuerdo, 8 o 10 años ya que se vienen realizando estas pruebas, y creo que es oportuno poder mejorar
todas las metodologías que hay y adecuarlas a nuestras condiciones. Porque en algunos casos creo que nos hemos tocado con metodologías de trabajos que tratamos de adecuar de ciertos países, sin embargo podemos adecuar ciertas metodologías bien prácticas que sean representativas y que nos den un resultado para poder lograr el objetivo. Nuevamente, lo que se trata es de ser mucho más eficientes con los recursos disponibles que tenemos. Como había mencionado, creo que personalmente vengo haciendo estas exposiciones del 2010 al 2021, ya son 11 años. En algunos participé, en otros no. Mientras tenga el tiempo voy a colaborar perfectamente con Senasaj y los colegas. Y lo ideal, lo rescatable probablemente de todos estos trabajos y metodologías que venimos haciendo, quizás lo ideal es poder mejorar. O sea, sentarse junto con Senasaj y todos los bioensayistas en el tema de enfermedades y poder ver las metodologías que estamos utilizando y qué podemos adecuar y cambiar de esas metodologías. Porque si bien hay metodologías, como les había indicado, algunas mucho más difíciles y algunas mucho más prácticas, sin embargo se llega al mismo resultado. Por lo tanto, creo que es interesante poder ver todas estas metodologías y mejorarlas para tener mayores resultados. En cuanto a las metodologías de eficacia para ensayo, creo que en el tema de enfermedades es bastante amplio y en todas las áreas, tanto de malezas y entomología, han debido tocar todos estos temas. Yo voy a tocar de manera general y voy a hacer énfasis principalmente en lo que incumbe al tema de enfermedades. Diseño del experimento, que es uno de los principales variables para poder realizar un trabajo de prueba de eficacia y demás. El objetivo del diseño es reducir las variables externas. Y para reducir las variables, yo necesito aumentar repeticiones. A mayor número de repeticiones voy a tener menor variabilidad, pero también el número de repeticiones está dado en función al tiempo, disponibilidad de recurso humano, costo, etcétera, etcétera. Normalmente trabajamos con 3 o 4 repeticiones. Lo que tratamos de hacer con las repeticiones es aumentar la validez de los resultados. También esto va a depender del planteamiento del ensayo que quieran realizar, cuál es la enfermedad o el problema que se quiere controlar, cuál es la hipótesis que se plantea o cuál es la teoría que se plantea de ese producto control. Lo más importante, el objetivo que ustedes persiguen y también la metodología para lograr buenos resultados y conclusiones. Uno de los aspectos muy importantes en estos trabajos es poder seleccionar que el lote donde se hace el ensayo sea lo más uniforme posible. Y normalmente esto es una variable que es muy difícil conseguir a nivel de campo, ya que cuando se van a hacer los ensayos, el agricultor o el cooperador normalmente les da el lote más feo para que hagan el ensayo. Normalmente uno cuesta conseguir un área muy uniforme o un lote donde tenga totalmente uniforme el cultivo para tener una respuesta. Pero es muy importante que ustedes puedan seleccionar ese lote que sea lo más uniforme posible. En cuanto al diseño, también hemos visto que no es necesario hacerle todo en franjas uniformes, dependiendo del número de tratamientos. Probablemente ustedes si tienen 15 tratamientos, acá pueden poner 7 y acá 7. No es necesario que todo vaya en línea. Lo ideal es mantener las repeticiones de lo más uniforme posible para que no haya variabilidad entre repetición. Lo que no queremos es tener mucha variabilidad entre repetición, sino más bien que la variabilidad sea entre tratamiento, que es lo que están buscando. También los diseños de campo, creo que hay una serie de planillas y demás, donde no es necesario que vaya todo en línea, hermoso. Se puede dividir en 2, en 3. Esto se adecúan ustedes a nivel de campo en función al terreno y al área que les van a dar. Pero sí lo importante es mantener las repeticiones y dentro de estas repeticiones, creo que lo van a ver ustedes en el área de estadística o diseños, es que ustedes puedan mantener las repeticiones y estas repeticiones sean totalmente aleatorias. Hay varios métodos para hacer la aleatorización y ustedes pueden tener una mejor respuesta.
Otro tema importante es que ustedes puedan tener una planilla de campo donde puedan anotar todas las actividades del ensayo que están realizando. Porque a veces cuando vamos a escribir los resultados, si no tenemos estos datos de campo o qué pasó en el campo, a veces cuesta mucho más poder definir o interpretar los resultados. Cuando hay alguna incógnita con los resultados o algún resultado que no sea el esperado, esta descripción nos ayuda a identificar qué pudo haber pasado en campo. En cuanto al tamaño del trabajo, el cultivo, el producto, la densidad de plantas que tengan en ese cultivo, el órgano que van a evaluar, si es una raíz, un fruto, una semilla, una vaina, un pecíolo, etc. También va a depender de la ubicación del patógeno, obviamente si está en el suelo, si está en la parte foliar, etc. Entonces, el tamaño de la parcela está en función principalmente al patógeno y al cultivo que van a utilizar. En el caso de soya, normalmente se trabajan parcelas de 2 a 3 metros por 10 a 5 metros de largo. Esto también depende de su equipo de aplicación. Creo que hay barras que se utilizan de 2 metros y 3 metros, que es lo más común, y normalmente hacemos 5 a 10 metros de largo. Si es un cultivo mucho más de menor número de plantas por hectárea o se siembra a mayor distanciamiento entre surco y menor número de plantas por metro lineal, como el caso del girasol, creo que son 3 plantas por metro lineal, por lo tanto acá uno puede ampliar el área de la parcela para poder tener mayor área experimental. Dependiendo del cultivo y del método, ustedes pueden variar. Si son frutales y demás, a veces en el caso de frutales, no se maneja con parcelas, sino se maneja con plantas. En el caso de cítricos, por ejemplo, ustedes pueden seleccionar una planta por repetición, hacer 4 a 6 repeticiones y evaluar en estas repeticiones los trabajos que van a realizar. Entonces, en resumen, va a depender el área de la parcela, del cultivo, el órgano afectado, la distribución de la plaga, su diseño, la unidad de muestreo y el equipo que estén aplicando. En el caso de enfermedades radiculares es mucho más complejo debido a que las enfermedades radiculares no las vamos a tener en una distribución uniforme en campo. Las enfermedades radiculares siempre van a estar en función al terreno, si es más húmedo, más seco, más compactado, más pesado y demás. Por lo tanto, cuando se haga algún ensayo de pudriciones radiculares en campo, hay que seleccionar muy bien el terreno, si no van a tener una variabilidad muy alta y los resultados probablemente no van a ser los esperados. Yo creo que para esto de enfermedades radiculares, lo ideal es poder trabajar a nivel de invernadero o macetas, conociendo el suelo, teniendo un binóculo en el suelo, hacer la siembra del cultivo y van a tener una respuesta mucho más efectiva y menos variable y van a tener el control de la enfermedad y el patógeno. Porque en campo probablemente estas enfermedades del suelo se van a presentar en función a la condición climática. Si ustedes seleccionaron muy bien este terreno, por ejemplo, para hacer un trabajo por fusario, si no hay la humedad y temperatura no se va a presentar fusario. Por lo tanto, todo el trabajo hecho a campo va a ser perdido. Sin embargo, si ustedes trabajan con suelo infectado en invernadero, ustedes van a tener una respuesta muy efectiva y en un tiempo menor. Como les decía, estas son las enfermedades. Aquí tenemos un caso de Phytophthora, que es una enfermedad muy importante del suelo, y esta enfermedad Phytophthora normalmente requiere condiciones de muy buena humedad. Por lo tanto, los lugares que sean más encharcados van a tener mayor presencia de la enfermedad que en los lugares más altos. Por lo tanto, querer hacer un parceleado acá o querer conseguir parcelas para evaluar es muy crítico. Phytophthora, lo ideal es trabajar con suelo infectado, hacer el tratamiento de semilla y ver la eficiencia de control. En cuanto a la unidad de evaluación o unidad de muestreo, también va a depender del cultivo y del tiempo que ustedes dispongan para hacer evaluar. Normalmente lo que se hace es, si tenemos una barra de 2 metros o 6 metros, trabajar con los surcos centrales para evitar cualquier deriva en el surco lateral con el otro tratamiento y seleccionar entre 4 a 6 plantas del área central. En estas hacer la evaluación ya de incidencia
o de severidad en función a su protocolo, a su escala de evaluación y al patógeno. Pueden evaluar foliolo central, como en este caso, o hacer trifolios, ya sea del tercio superior, tercio medio, tercio inferior, dependiendo siempre del producto, de la metodología, de la característica del producto y de la característica del patógeno para que ustedes puedan hacer una evaluación mucho más efectiva. En la unidad de muestreo va a depender de cuántas plantas hacen por metro lineal, por metro cuadrado, cuántas espigas pueden evaluar en el caso de pedicularia de trigo, cuántos foliolos pueden evaluar. A mayor cantidad de submuestras, mucho más, menos variabilidad. También si son frutos, si son lesiones en hoja, lesiones por milímetro cuadrado, dependiendo de la especificidad del trabajo, ustedes pueden tomar una metodología de evaluación que sea lo más práctica y más eficiente. Dependiendo del tiempo, como les decía, ustedes pueden hacer en caso de lesiones, conteo del número de lesiones por hoja, pero les va a tomar un tiempo enorme realizar esto o contar las pústulas. Por lo tanto, son evaluaciones o escalas muy específicas. Lo más práctico es evaluar el área foliar infectada, evaluar el nivel de daño de la hoja o la espiga o la raíz. Hacer el conteo de plantas infectadas, normalmente cuando evaluamos en campo pudriciones radiculares, lo que uno hace es evaluar el número de plantas muertas si es que hubiera alguna enfermedad. También evaluar el número de vainas infectadas si es que estamos haciendo un control para antranosis, y la importancia es evaluar la vaina. Van a tener que evaluar número de vainas por planta, número de vainas por número de granos por vaina, una serie de variables, siempre en función a su protocolo que tenga. También es muy importante que los datos que evalúen, probablemente ya lo hacen, es graficarlos. Por ejemplo, aquí tenemos una evaluación de plantas por metro lineal, donde hacemos el famoso grafiquito en Excel, el box plot, donde les puede indicar la repetición 1, repetición 2 y repetición 3, donde vemos que los valores normalmente siempre va a haber una variabilidad, pero no hay variabilidad. Hola. Hola. La otra es en el caso de que tengan que hacer evaluaciones de enfermedades de final de ciclo y ataquen a la vaina, como en el caso de anthracnosis, Cercospora kikuchi o Phomopsis. Obviamente el trabajo va a estar dirigido a control de estas enfermedades en vainas. Ahí hay que hacer el conteo de vainas por planta, ver algún efecto si es que hay vainas por granos por vaina y determinar el nivel de incidencia de estas enfermedades. También es muy importante que ustedes hagan su gráfica y puedan observar algún grado de variabilidad. Siempre va a haber variabilidad. Si no hubiera variabilidad, no podríamos hacer los ensayos. Pero siempre van a tomar en cuenta que hay algunos valores extremos. Pueden darse algunos casos, pero que no sea muy común. Aquí podemos clasificar las vainas y sacar incidencia, que es en este caso para anthracnosis, lo más práctico es evaluar incidencia de vainas afectadas por anthracnosis, por Phomopsis, por Cercospora kikuchi, etc. Básicamente es contar el número de vainas total por planta. En este caso, si hubieran 100, una vaina infectada, 1% de incidencia. No es necesario hacer severidad porque esta enfermedad normalmente ataca la vaina y al peciolo de inserción de la vaina con el peciolo. Por lo tanto, la planta va a estar totalmente. Pueden hacer severidad en algunos otros casos. En el caso de anthracnosis, básicamente hacer incidencia nos ayuda a identificar muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Ustedes pueden ver las manchas con Cercospora kikuchi, con anthracnosis. Si ustedes hacen incidencia, perdón, este es Corineospora cassicor. Si ustedes ven todas las manchas, todas las vainas están infectadas. Por lo tanto, 100% de incidencia. Si ustedes evalúan anthracnosis, aquí tenemos de las... ¿Cuántas vainas hay? Creo que este es el número total de vainas, pero la infección básicamente es 4.2%. Tenemos 2, 4, 6 vainas infectadas respecto del total de vainas.
Entonces, esa es la forma de calcular incidencia. Incidencia no es más que la discriminación de vainas enfermas y vainas sanas, o vainas vivas y vainas muertas. Esto va a depender de la enfermedad que tengamos en campo. La evaluación también que ustedes hagan va a depender de la cantidad de mano o recurso humano que tengan disponible. Obviamente, a mayor cantidad de personas que evalúen más, pueden tomar mucho más muestras, ser mucho más específicos, pero en el caso de los bioensayos normalmente tratamos de que estas evaluaciones sean lo más prácticas posibles y tengamos una respuesta acá. El número de muestras por parcela va a depender de la precisión del ensayo, la naturaleza del experimento, el tamaño de la parcela, la característica del control, como les decía, la disponibilidad de normalmente las evaluaciones hacemos a nivel de incidencia y severidad, que vamos a describir posteriormente. Normalmente en el caso de gramíneas como trigo, arroz, es tomar las hojas expandidas, en el caso de que estén en una cierta fase del cultivo. También es muy importante para la toma de muestras considerar la fase del cultivo. En el caso de trigo, por ejemplo, evaluar en estado de macollamiento, hay que evaluar todas las hojas. Si el trigo tuviera ya la hoja bandera, ustedes evalúan solamente hoja bandera o -1 y -2. Nuevamente, depende del producto, momento de aplicación, enfermedad, característica del patógeno, para que ustedes puedan tomar una metodología para evaluar y que esta evaluación sea lo más práctica posible. Para sacar incidencia, ustedes en este caso sacan 100 expandidas al azar, clasifican las hojas enfermas de la sana y de ahí vamos a tener un porcentaje de incidencia de planta. También es muy importante considerar el momento oportuno de aplicación cuando ustedes van a hacer un bioensayo. Por ejemplo, para pedicularia de trigo, normalmente todas las aplicaciones para pedicularia de trigo son preventivas en espiga y también en la parte foliar. Si van a evaluar en espiga, la aplicación debe ser netamente preventiva antes que la espiga salga en un 100%. Normalmente hablamos de 20 a 40% si es tolerante, si es muy susceptible, hacer 2 aplicaciones, pero va a depender en qué momento ataque la enfermedad o sea más susceptible para que ustedes puedan definir el momento de aplicación y la metodología de evaluación en función a estas características. Como les decía, para pediculares, cuando ustedes aplican con espiga infectada, ya está. Este es el momento ideal para hacer el control y posteriormente hacer la evaluación. También nunca vamos a tener 100% de control en todas las enfermedades. Imposible llegar a un 100% de control en campo, peor con esta enfermedad que es pedicularia. Entonces, fíjense la desuniformidad que hay en la espigazón. Por lo tanto, esta desuniformidad permite que no se llegue a un 100% de control debido a que ustedes van a tener espigas en diferentes fases de desarrollo o espigazón. El método de contagio de individuos o escalas de evaluación. En el caso de enfermedades, las escalas de evaluación están definidas básicamente por el área de patometría. Patometría, el concepto de patometría no es más que la cuantificación de una enfermedad o medida del grado del desarrollo del patógeno sobre el hospedero. Patometría, patógeno, metría, medir. Por lo tanto, la patometría es la parte de la fitopatología que se encarga de cuantificar una enfermedad o medir una enfermedad. Esas son las herramientas que se utilizan en fitopatología. Como les había mencionado antes, cuando ustedes utilicen alguna escala para medir esta enfermedad, ustedes van a evaluar el síntoma de la planta. El síntoma que produce la planta. No vamos a evaluar directamente al patógeno. Acá se evalúa el área foliar infectada a través de severidad o las hojas infectadas a través de incidencia. Por ejemplo, en patometría, las aplicaciones que tienen es determinar pérdidas por enfermedades en todos los ensayos para determinar cualquier pérdida por enfermedad.
se utiliza la patometría. Conocer el desarrollo o el progreso de una enfermedad en estudios de epidemiología. Expresar la característica de resistencia. Esto principalmente lo hacen los mejoradores. Y van a ver que los mejoradores normalmente utilizan unas escalas más prácticas o sencillas. En el caso de ensayos de eficacia con productos, normalmente se utilizan escalas más precisas para disminuir la variabilidad. Normalmente utilizamos incidencia, que tiene un límite, y lo más utilizado probablemente sea la severidad. Entonces, para evaluar la eficiencia de fungicidas, utilizamos estas tres escalas en patometría: la incidencia y la severidad, que son las dos más utilizadas. Luego, a nivel de trabajos mucho más científicos, trabajos de tesis o otros trabajos que requieran unas evaluaciones mucho más precisas, se